Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Viaje Mindful. Soy Irene López y estoy aquí para compartir contigo reflexiones, herramientas y estrategias para vivir el viaje de la vida más presente, consciente y de forma alineada. Viajemos juntos en este recorrido hacia la autenticidad y la conexión interior. Viajemos. Hoy quiero compartir contigo algo muy especial y personal, mis emociones y pensamientos antes de coger ese avión para iniciar un viaje a India, para seguir estudiando yoga y meditación. Cuando este episodio salga, estaré allí. Este episodio es una metáfora de cómo el verdadero viaje empieza mucho antes de coger un avión. Aunque va a estar enfocado en contarte mis emociones y lo que se ha removido antes de empezar mi viaje por India, esta es una frase que puede hacer de metáfora para cualquier cosa. A mí me encanta reflexionar en la vida y darle la vuelta a las cosas y sobre todo aplicar aprendizajes en distintas áreas o temas diversos porque al final todo está súper relacionado y perspectivas que tenemos en un área las podemos llevar a otra distinta de nuestra vida y verlo todo de otra forma y ver nuevas posibilidades. Así que sí, el viaje empieza mucho antes de coger un avión. Puede ser una metáfora de que antes de actuar o de ver resultados se mueven muchas cosas y es un proceso o un sendero que vamos trazando al mismo tiempo que vamos caminando. Estoy realmente emocionada de estar grabando este episodio porque te prometo que es súper, súper especial para mí. Eso va a salir cuando esté en India y creo que yo misma seré la primera en escuchar este episodio porque me encanta ver la transformación, me encanta sonreír al leer o escuchar lo que pensaba o sentía en un momento determinado y cómo todo se transforma a medida que confío, fluyo y decido dar la mano al miedo y caminar mi propio sendero dejando las voces interiores que me pueden frenar de lado. Este episodio ha sido creado a través de notas que he ido escribiendo en mi diario desde el momento que decidí darme la oportunidad hasta unos días antes del viaje. Estoy grabando esto 6 días antes de coger ese avión. Así que bueno, lo voy a resumir. Me he puesto otra vez a leer todas estas notas, como te decía, a recordar estos momentos, estas sensaciones y emociones que he ido documentando desde el momento que tomé la decisión. Bueno, aunque la decisión y la reserva del vuelo lo hice a última hora y hace poquito tiempo, este viaje no estaba en mis planes de este año, no estaba entre mis objetivos, ni había como creado un espacio para él en la planificación de mi año. La idea de irme a India a seguir estudiando sobre yoga y meditación llegó a mí hace unos 4 años más o menos, cuando hice mi primer curso de profesora de yoga, el primer Yoga Teacher Training. Y bueno, realmente llegó hace mucho más tiempo porque hace poco encontré una lista de cosas que quería hacer en mi vida y entre ellas estaba ir a un ashram en India. Probablemente lo escribí tras haber leído el libro de Come, Reza y Ama. A mí este tipo de libros me inspiran muchísimo y es una forma de aprender sobre crecimiento personal a través de historias y de inspiración de otras personas. Pero bueno, hace 4 años, cuando hice el primer curso de profesora de yoga, fue cuando la idea de ir a India se empezó a hacer como más fuerte o como a verla como más real y lo fui poniendo en mis objetivos de los años siguientes, pero cada año pasaba algo o encontraba una excusa para no ir.
falta de tiempo, otros viajes que quizás eran más, entre comillas, prioritarios en ese momento, eventos a los que no podía faltar, trabajo. Hoy me doy cuenta de cómo eran una especie de excusas para no enfrentarme a miedos sobre este viaje. Muchas veces cuando sabemos que una decisión nos va a trastocar, transformar, descolocar, desequilibrar, tendemos a querer evitar esa decisión. No es el primer viaje que hago sola, no es la primera vez que viajo a un país de una cultura distinta, pero prometo que este viaje lo estoy sintiendo distinto. O sea, sintiendo como si fuese la primera vez de todo. Como te decía, sin tener este viaje entre mis objetivos del año, hace menos de un par de meses sentí que quería hacerlo. Sentí como que era el momento, pero al mismo tiempo, en el momento que lo sentí, empecé como a callar, a echar agua a ese fuego porque no iba a ser posible con el trabajo, o pensaba que quizás, bueno, es una locura, que voy a ir a hacer a India. Pero al mismo tiempo me empecé a preguntar, ¿y si no lo hago ahora, cuándo lo voy a hacer? ¿Te imaginas que me voy? O sea, yo tenía como este diálogo interno conmigo misma. Y solo de hacerme estas preguntas y de imaginar que lo podía hacer realidad, sonreía. Sentía que mi corazón latía fuerte, indicándome que era la decisión correcta, que hoy, aquí, ahora es el mejor momento. Porque la realidad es que no va a haber un momento perfecto para hacerlo. Y cada vez que las preguntas que me empezaba a hacer eran más empoderantes, me convencían para hacerlo. Pero sinceramente, el diálogo interior opuesto a empoderarte también es fuerte. Así que lo sentía como una lucha constante entre sí, venga, lo hago y no, ¿qué dices? ¿Dónde vas? Tomé la decisión de que sí, de que iba a apostar por mí y de que me iba. Y empecé a organizar y a trazar el plan y los pasos para hacerlo realidad. Porque sí, yo soy intuitiva y emocional, pero mi parte racional me hace bajar esos planes a tierra para sentirme segura en las decisiones intuitivas que tomo, para realmente hacerlo realidad, pero con una serenidad y una seguridad detrás que me permita disfrutar con calma de el camino y del momento. En el momento que tomé la decisión, fuertemente convencida, se hizo realidad, aunque todavía no hubiese ni ido, ni hubiese cogido los vuelos, ni hubiese decidido dónde iba a estudiar yoga y meditación, pero fue como que empecé a decirme a mí misma, sí, lo hago, o sea, tomé esa decisión interna y empecé a ver muchísimas más posibilidades y distintas opciones de cómo iba a hacer que sucediese. Recuerdo que empecé a hacer un brainstorming para hacer que sucediese eso de distintos planes que podía tomar y recuerdo que empecé a informarme, a preguntar a gente que había estado en India pidiendo consejos, hasta el punto de llegar a saturarme de sobreinformación sin saber qué decisión tomar, de dónde ir. Estamos tan expuestos a tanta información y tan distinta que nos podemos llegar a saturar. Fueron para mí unas semanas intensas porque tenía como unas dudas constantes de dónde ir, de qué fechas, qué hacer, qué era lo mejor, qué no. Todas estas dudas que me impedían decidir y sentirme tranquila con la decisión tomada. Sentía como que era guiada por un miedo atroz a estar haciendo realidad un sueño, un miedo a un cambio, un miedo a que quizás estaba haciendo como algo que se salía un poco de, entre comillas, ese camino normal o esa normalidad. Y ese miedo al cambio porque hay experiencias que nos transforman y nos mueven muchas cosas. Y eso lleva a cambios internos y consecuentemente los cambios internos nos llevan a cambios externos.
Bueno, finalmente reservé el vuelo y reservé el lugar donde en este momento que estás escuchándolo estoy haciendo las 300 horas del curso de yoga y que ya seguro que habré compartido algo por Instagram. Y seguía dudando. Wow, es que de verdad, si no ponemos conciencia, si no nos conocemos y sabemos cómo sobrellevar ese diálogo interior y esos miedos, nos condicionan al movernos de forma, o sea, nos condicionan a movernos de forma automática. Las dudas me llevaron a preguntarme una y otra vez, cuestionando el lugar elegido, las fechas de los vuelos, tanto que llegué a cambiar las fechas de los vuelos para irme más días de los previstos, porque al principio había cogido menos días pues guiada pues de miedo a viajar sola en India o no sé. Bueno, en estos momentos de decisiones importantes que nos hacen dudar, con los años he aprendido a saber con quién hablar de estos temas en esos momentos en los que estamos dudando, porque cuando dudamos y cuando tenemos miedo tendemos a encontrar una validación externa que valide esos miedos que tenemos para no enfrentarnos a esa decisión. Y siempre habrá a tu alrededor personas que te motiven y habrá personas que te transmitan más dudas y miedos. Habrá ambos comentarios y por eso es importante entrenar la conexión contigo para saber qué es lo que quieres y para llegar a entender que las opiniones de los demás son hechas desde su mapa mental, desde sus creencias, experiencias y miedos que pueden ser completamente distintos a los tuyos, pero que te pueden afectar. Es una sensación súper liberadora cuando tomas la decisión más alineada con tu interior, porque las dudas desaparecen. Eso me pasó al cambiar la fecha de los vuelos y decidir irme más tiempo. Sí, me voy y apuesto 100% por mí. Desde el momento que tomé la decisión de irme, empezó una transformación dentro de mí. Lo primero, porque esto es una demostración de amor hacia mí misma, una apuesta total a aquello en lo que creo, al crecimiento, la transformación y la evolución. He acompañado todo este proceso con rituales, escribiendo muchísimo cada día sobre mis emociones y cómo me he ido sintiendo. También he realizado muchos minutos e incluso horas entre todo el tiempo de meditación, con días en los que me ha sido prácticamente imposible sentarme y cerrar los ojos por la cantidad de ruido mental e incomodidad, y días en los que por unos segundos o minutos he podido calmar al mono saltarín de mi mente. Y también me ha ayudado muchísimo moverme, hacer yoga, bajar de la cabeza al sentir el movimiento del cuerpo alineado al ritmo de la respiración. Una semana antes de emprender el viaje ha sido cuando he empezado a ser consciente de lo poco que me queda para irme, porque estas últimas semanas, estos últimos meses han sido intensos en mi día a día, con distintos frentes abiertos, y no he tenido ni siquiera el tiempo de sentarme sin prisa y compaginar las emociones, el estrés, la intensidad que he tenido en el trabajo con este sentir de este viaje. Total, que he pasado de no me permito irme a través de excusas como no puedo, por el tiempo, por el trabajo, porque tengo otras cosas más importantes, a sentir fuerte que era un sí. Dudas inmensas, miedos, a sentir la emoción, saber que me abro a lo desconocido y me voy con el corazón totalmente abierto a vivir una experiencia transformadora, a vivir el momento presente en cada momento con las emociones y las sensaciones que implique, sin juzgarlas ni cuestionarlas.
como te decía, esta idea llegó hace 4 años y se está haciendo realidad ahora. Esto es una vez más para ver cómo todo es un proceso, como si aquello que deseamos realmente lo deseamos, acaba llegando y acabamos creando ese espacio en nuestro día a día, en nuestra vida, para ponerlo ahí. Cuando escuches este episodio y cuando lo escuche yo también, ya habrás visto cómo está yendo este viaje. Así que si no te ha llegado mi mensaje a través de Instagram, esta es la señal para que tomes un momento de silencio, mires dentro de ti y te preguntes, ¿qué no me estoy permitiendo hacer por miedo? ¿Qué es aquello que tanto deseo y para lo que me digo excusas para no hacerlo? ¿Qué pasos tendría que dar para hacerlo realidad? ¿Cómo se siente la versión de mí que lo realiza? El camino del yoga y la meditación me han enseñado a ser responsable conmigo misma, poner la mirada dentro de mí, porque nos decimos excusas poniendo limitaciones exteriores, el dinero, el trabajo, el tiempo, cuando realmente somos responsables de hacer que las cosas ocurran y siempre hay miles de posibilidades que no vemos. Por eso considero que es importante escuchar, leer, en definitiva, nutrirnos de personas y de historias que ya han conseguido aquello que anhelamos. No idealizar el camino, sino simplemente querer caminarlo, el tuyo. Espero que esta historia te inspire a tomar acción y a seguir tu intuición. Gracias por acompañarme en este viaje de autodescubrimiento. Espero que lo hayas disfrutado y nos escuchamos en el próximo episodio. Y en mis redes Viaje Mindful puedes encontrar inspiración para vivir una vida más presente, consciente, creando tu propio sendero a través del yoga y la meditación. Y no te pierdas porque las próximas semanas seguiré compartiendo de este increíble viaje en tiempo. Si te ha gustado, no olvides suscribirte y dejar un comentario. Hasta la próxima. Namaste.